Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de lo que me estén escuchando. Mi nombre es José Pérez, me encuentro junto a Arturo López y esto es Hablemos de Trading. ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos una vez más, otra semana a Hablemos de Trading. Otra semana de buen contenido donde estaremos hablando de información súper importante e información que consideramos que es, bueno, cuando la gente comienza a hacer trading siempre se llenan de dudas. Esta semana estuve con unos amigos que les interesa el tema y querían como que los asesorara, o no asesorara, pero que le diera un poquito de entrada a cómo es el tema del trading. Y recordé cómo fue ese momento en el que yo comencé y cómo son tantos factores que uno va en el camino aprendiendo que de verdad es abrumador cuando se comienza. Mi recomendación a esos amigos fue que empezaran a escuchar el podcast desde el episodio número uno, porque creo que tenemos contenido bien sintetizado que permite que la gente pueda entender paso a paso, como que de menor a mayor, las cosas que son importantes. Dentro de esas cosas que son importantes, cuando tocamos temas de análisis técnico y de operación y cómo manejar operativas, siempre es importante cómo entramos en una operativa, por qué entramos, cuál es el punto de entrada ideal, si es que existe el punto de entrada ideal. Y bueno, ellos me preguntaban, pero ¿por qué compras o cuándo compras? ¿Cómo sabes cuándo tienes que comprar? Y entonces, bueno, surge la idea de este seriado que estamos comenzando el día de hoy, donde estaremos hablando sobre las entradas, qué tips para poder entrar, cuáles son esas consideraciones especiales para el momento que queremos entrar en una operativa y cómo lo hacemos nosotros. Entonces, bueno, ¿cómo estás, Arturo? Cuéntame de ti, ¿qué opinas de este nuevo seriado que estamos comenzando el día de hoy? Mira, genial porque uno siempre está buscando la entrada perfecta y yo creo que la entrada perfecta es muy difícil obtenerla, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer y que podemos tomar como consideración a la hora de tomar una entrada. Entonces, mira, perfecto porque la verdad que es de muy buena ayuda, basado como en la experiencia que hemos tenido nosotros operando, porque es como tú dices, uno empezando esto, tienes demasiada información y claro, y tú puedes ver patrones, puedes ver formaciones, puedes ver lo que tú quieras, pero, ajá, ¿y cómo entro? ¿Cuándo entro? ¿Cómo debería entrar? El volumen, ¿cómo debería estar? O sea, que ese tipo de cosas eh, que hay que tomar en cuenta a la hora para tomar una buena entrada. Y es bastante complicado porque eso, vemos patrones. Yo le pasé esta semana a esos amigos con los que conversé, les pasé esas hojitas que hemos compartido con muchas personas que nos escriben en nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico. Se las recordamos para ofrecer un poquito de publicidad. Estamos en Instagram como @hablemos.de.trading, estamos en Twitter como @hablemostrading, nuestro correo electrónico que es correo.ht@gmail.com. En ese correo recibimos solicitudes, recibimos sugerencias, comentarios y siempre compartimos lo que consideramos que es algo bien chévere para el que le gusta el análisis técnico, el que se quiere ir por esta rama y el que le gustan los patrones clásicos, porque es una hojita donde se ven por lo menos los principales 10 o 12 patrones. Es una hojita que cuando yo comencé la imprimí y la puse al lado de la computadora, al lado de la pantalla, y la veía todos los días y la tenía en fondo de pantalla en la computadora y en el teléfono. Porque estos patrones, la manera de uno reconocerlos, que visualmente se hagan más familiares, es eso, verlo constantemente y después cuando ves gráfica, cuando tienes eso que llaman los americanos screen time, es que empiezas a identificarlo. Pero ¿qué pasa con los patrones? Una vez que los identifiques, te surge esa duda, ah, pero ¿cómo yo entro? ¿Dónde es el punto ideal para entrar? Y en base a eso es el episodio de hoy. Hay diferentes consideraciones, y ahora voy a compartir mi pantalla para comenzar. Hay diferentes consideraciones a la hora de tomar una entrada. Nosotros hemos dividido este episodio de entradas en tres consideraciones, que es básicamente la forma en la que la mayoría de los traders que operan, bueno, sean patrones clásicos o análisis técnico en general, entran. La primera es una consideración basada en el libro llamado Technical Analysis de Edward and McGee, en todas sus ediciones, donde ellos, después que identifican un patrón clásico, ellos colocan su entrada máximo 3% por encima del punto de rompimiento. 3% de valor de la acción. De manera que si el precio ya está, en el momento que tú identificaste el patrón y el precio rompió y ya está por encima de ese 3%, desde tu punto de entrada o el punto de rompimiento, la descartas porque significa que ya el precio se movió bastante y al estar entrando por encima de ese 3%, tu relación riesgo-beneficio queda muy afectada, porque obviamente ya el precio está muy por encima de lo que hubiese sido una entrada ideal. Entonces, esa consideración del 3%, a mí me gusta bastante, la usé durante un tiempo,
porque me parecía, bueno, algo lógico y algo, vamos a llamarlo, te da como que un plan de acción relativamente fácil. Si no sabías cómo entrar o tenías esa duda, bueno, simplemente estamos viendo la pantalla, AMD, confirma Arturo que se vea AMD. Sí, 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 AMD en velas diarias. Bueno, lo que hacemos es que aquí tenemos, si vemos en la pantalla grande, vemos un patrón que se formó. Esto inicialmente lo identificamos como un hombro, cabeza, hombro, que después falló, hizo un rompimiento por debajo de la línea de lo que llaman el cuello y después rebotó. Y después lo que buscamos fue entrar en lo que llaman el fallo del hombro, cabeza, hombro, que es cuando rompe por encima del hombro derecho. Entonces, en este caso, lo que haríamos es identificar cuál es ese rango de 0 a 3% que identificaría mi entrada. Aparte aquí, vemos lo que sería una consolidación. Yo en este patrón específico hubiese entrado, no aquí, hubiese entrado por encima del punto máximo o esta zona de consolidación. Entonces, bueno, vamos con esta herramienta que nos permite TradingView identificar cuál es ese rango de 3%. Para los que nos están escuchando en Spotify y demás plataformas, tenemos la gráfica semanal diaria de AMD, que es un nombre que, bueno, que tenemos bastante familiarizado porque siempre hablamos de él. Considera una acción que se mueve bastante bien y ha sido un líder en el mercado los últimos años. Y estamos dibujando ese 3%. En este punto, hubiésemos tomado una entrada en cualquiera de estas zonas. Como pueden verlo, el que ve esto inmediatamente dice, bueno, está relativamente fácil, porque hace que en el momento que rompa, puedo entrar en cualquier punto de este rango. Ahora dependerá de que tu relación riesgo-beneficio, como ya hemos hablado, esté por encima por lo menos de 2, carguemos 1 para querer ganarnos por lo menos 2 o 3% de nuestro capital y que tenga concordancia. En este caso, a lo mejor este punto en 85 horas hubiese sido muy alto, pero a lo mejor un punto medio en $83, 81 hubiese sido ideal. No sé qué opinas tú. Mira, la verdad que yo siempre lo he aplicado, pero o sea, sin tener esa regla como de porcentaje. Lo que pasa es que pueden suceder varias cosas y yo creo que es algo que vale la pena como mencionar, porque eh, al momento del rompimiento, ¿verdad? Si nosotros entramos muy justo a la entrada, ponte que esta zona de resistencia está, creo que alrededor de entre los $83. Si entramos muy justo al rompimiento de la zona de resistencia, puede ser que ocurra un falso breakout o suceda algo como esta vela que sucedió acá, que aunque se considera dentro de la misma zona de resistencia, fíjense que medio rompió la zona y ahí, o sea, medio la testió y luego se regresó. Entonces, el entrar muy justo a esa zona puedes caer en un falso breakout. Ahora, eh, que entres muy justo o muy alejado te va a salvar de un falso breakout. No. O sea, un falso breakout puede suceder en cualquiera de las formas, o sea, en cualquiera de los casos. Incluso esta vela, tú pudiste haber entrado acá no sé, vamos a decir al 1,5%, al 2%, y la vela subir y al final del mercado la vela lo que hace es se devuelve y cierra acá. O sea, cierra, hubiese cerrado, no sé, así, algo de esta forma. Entonces, se ve como mal. Pero, déjame dibujarla de nuevo. O sea, que hubiese que terminado de esta forma la vela. Entonces, de un falso breakout nos puede, o sea, es muy difícil evitarlo. O sea, si nos va a agarrar un falso breakout, nos va a agarrar. Lo importante es que esté el stop loss ahí para nosotros, para protegernos ante esa eventualidad. Pero sí considero que una entrada muy justa o sea, muy justa al rompimiento de la zona de resistencia, quizás te da como más, no me gusta hablar de probabilidades, pero quizás es como, eh, porque estamos recordando que la resistencia, una resistencia es una zona de precio. Entonces, puede ser que vaya entre 83 y 83.10, pero llegó 83.12 y se devolvió. Y todavía se está incluyendo dentro de la misma zona de resistencia. Pero si tú compras en 83.12, estás comprando muy justo y puedes quedar atrapado en ese falso rompimiento. Eso por un lado. Ahora, lo otro que puede suceder también es que si entras muy, y por eso es como el arte de las entradas, si entras muy
muy alejado del rompimiento y entras, no sé, en esta zona, ¿verdad? Puede ser que, porque el entrar en esta zona te está obligando a que tengas que colocar un stop loss por debajo de esta vela. Entonces, el entrar tan alejado de esta zona por querer evitar un falso breakout, haga que tu relación riesgo-beneficio no te cumpla, que también es algo importante a considerar. Si tú entras muy arriba y tú estás, no sé, proyectando un target hasta esta zona, por decir alguna zona, quizás al entrar tan arriba o tan lejos del rompimiento, evite que llegues a tu target de 2, de 3, el que tú tengas proyectado. Esas son como las cosas que yo diría que es importante al momento del rompimiento. Bueno, es que ahí tocaste puntos súper importantes porque cada una de las consideraciones que vamos a hablar hoy, hablamos de esta que es entrando en ese rango de 3% por ciento por encima de rompimiento, cada una de estas consideraciones tiene algo negativo o algo que puede salir mal, y es normal. Y es que, como dice Arturo, bueno, pues al tú hacer esto te arriesgas también que, bueno, que tengas un fake out, que es cuando el movimiento, como bien lo explicó Arturo, rompe y después se vuelve y cierra por debajo de ese punto que tú querías o esa zona de resistencia, y a lo mejor ese mismo día toca tu stop. Es muy probable, puede pasar. Me ha pasado, le ha pasado a Arturo, le pasa a todos, pasa muy a menudo. Hay gente que, y esa parte va para la tercera consideración, que lo evita o trata de evitarlo tomando lo que será esa tercera consideración. Pero entonces, cada una de estas consideraciones que nosotros tomamos, o cada uno de estos métodos para tomar entradas, tiene un punto negativo o tiene algo a lo que te arriesgas, pero así son los mercados. Y es como dice Arturo, eso es parte de la ciencia mitad arte que tiene el análisis técnico, que no tienes algo que sea infalible. Si lo tuviese, bueno, no estuviésemos aquí, estuviésemos en Wall Street, en Nueva York. Pero eh, la realidad es esa, tomamos un riesgo y siempre buscamos que el riesgo sea medido. Por eso que cuando entramos aquí, ustedes pueden decir que sea en este punto, sea en este punto, en el punto que sea, lo ideal es entrar e inmediatamente colocar su stop de acuerdo a lo que ustedes consideren ideal para ustedes según su estrategia o lo que hemos explicado y enseñado en este podcast. Ahora, hay una segunda consideración que es muy parecida, es básicamente lo mismo, pero yo lo he visto a través del tiempo en traders que yo sigo, que me parece que son personas que tienen trayectoria y que tienen buen currículum en el mundo del trading. Y es que ellos, por ejemplo, hay uno que se llama Frank Zorrilla, que es un hedge fund manager en Nueva York, que él sus entradas las coloca 10 centavos por encima del valor anterior o el pivote. Básicamente, 10 centavos sea el precio de la acción que sea Amazon que vale 3.500, sea AMD que vale hoy 155. Él simplemente lo que identifica es cuál es su punto pivote, que el punto pivote no es más que un punto en el cual, un punto de pivote es básicamente ese primer punto o segundo punto donde se formó esa nueva resistencia. En este caso, el pivote viene dado por esta zona, la zona en la gráfica representada por, vamos a decir, 183, que es este punto máximo, que fue donde el precio rebotó, se formó esa nueva resistencia, después vemos que tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos una semana jugando con ese punto, que lo tocaba y volvía a caer, lo tocaba y volvía a caer. Entonces ese es un punto pivote porque es un punto referencial donde los compradores tratan de llevar el precio por encima, pero los vendedores inmediatamente entran y genera ese pullback o ese precio de consolidación. Entonces, una vez que estas personas, tipo Frank, identifican ese punto pivote, ellos simplemente lo que hacen es colocar su orden de entrada 10 centavos por encima. Y 10 centavos por encima, por lo menos para una acción como AMD, que aquí lo vamos a poner, sería en 83.10. Ya está difícil colocarla con una herramienta. Que haría algo así. ¿Y por qué ellos hacen eso? Porque ellos simplemente dicen, bueno, yo quiero entrar en la acción porque me gusta la acción, me gusta el nombre. Aparte, bueno, por lo menos Frank es un trader que hace trading eh, y le gustan los fundamentales, ve los fundamentales y después se va a lo técnico. Solamente entra basado en lo técnico, pero le gusta indagar un poco en los fundamentales y dice, bueno, una vez que el precio, si 83 fue mi punto fuerte y fue el punto que no logré superar desde el punto pivote, yo quiero entrar en lo que el precio rompa un poquito por encima. Y sí, obviamente viene el riesgo de que sea un fake out, viene el punto de que a lo mejor toca ese nuevo nivel,
rompe por 10 centavos y después cae, pero como dice Peter Brand, que lo hemos citado muchísimas veces en este podcast, es take a leap of faith. Es como básicamente un dicho en inglés que básicamente, para decirlo en coloquial, es entra y ya, déjalo con un poquito de fe y cierra los ojos. Porque entres aquí o entres un poquito más arriba, lo que te va a favorecer o a dañar un poco es la relación riesgo-beneficio, pero no vamos a saber nunca si el precio se va a disparar, si la acción se va a cumplir y va a subir o si va a caer. Entonces, Frank, con esta estrategia lo que busca es entrar en un mejor precio, estar en la entrada, entrar en la acción desde el punto en el cual rompe y tratar de optimizar tanto su riesgo como su posible beneficio. Para o sea, yo sé que quizás está como implícito, pero sí me gustaría resaltar que esto, o sea, esto prácticamente se hace o la consideración que estamos haciendo es para todas las entradas, independientemente del patrón que sea, o independientemente de la estrategia que quieras hacer. Si estamos hablando de rompimientos de líneas de tendencia, bueno, es la misma consideración al momento del rompimiento de la línea de tendencia, si son patrones, si es un triángulo. Acá porque es el ejemplo que tenemos como para mostrarles en este momento, pero como que no se limiten a que es solamente para este tipo de entradas, sino es, por ejemplo, fíjate el canal que dibuja José acá, o sea, este ejemplo, que hay como una especie de banderín ahí formado, y el rompimiento del banderín y es exactamente la misma consideración. Al momento de la entrada, bueno, ¿dónde, o sea, dónde podría ser como el mejor punto para entrar para que no se me vaya a devolver para que no se me vaya a devolver, para que sea de la forma más óptima? Porque es que no quiero hablar de verdad que me molesta decir que tienes más probabilidad de que se te devuelva o no es eso. O sea, al final, y lo que dice Peter Brandt de take a leap of faith, yo creo que es demasiado válido porque al final, o sea, es muy válido porque uno cuando compra o vende, ya al momento de haberle dado el botón, ya no puedes hacer nada, pues. Ya ahí vas a esperar a que el movimiento se mueva para Y que sí arriba, necesita un para poquito de fe, abajo. porque si te pones a ver, si te pones a esperar, que es otro problema que tienen muchas personas, muchos traders, si te pones a esperar que todo se dé ideal para entrar, vas a perder la operativa, no vas a Claro, entrar. claro. Eso también es otra, porque muchas veces, e inclusive pasa mucho, de que la gente, o sea, para evitar perderse, y eso termina siendo FOMO al final, pero para evitar perder su movimiento por un rompimiento, entran en este punto. Entonces, ya aquí en este momento es absurdo entrar, o sea, yo digo considerando este patrón, o sea, si todos vimos esta entrada, ya entrar en este punto es absurdo por el movimiento, porque ya tú no sabes qué tan extendido está el movimiento, hasta cuándo va a llegar. O sea, ya no te puedes proyectar de la misma forma que cuando lo tomas en este momento de la entrada, pues esa es como la gran diferencia. Ahora, yo creo que ya podríamos pasar como a la otra parte, que era lo que veníamos hablando o sea, cuando iniciamos el podcast, o sea, antes. Muchas veces se enseña o uno tiene la tendencia a, bueno, ¿por qué? O sea, fíjense este ejemplo que está aquí en esta zona, el rompimiento. Fíjense que ocurre el rompimiento y la acción no continúa al alza, sino lo que hace es como un pequeño pullback, y a partir del pullback, ahí sí hace su movimiento hacia arriba. Entonces, yo voy a hablar desde mi experiencia. A mí me enseñaron, ¿verdad? En su momento, eh, que uno tenía que esperar la confirmación de los rompimientos. Y la confirmación del rompimiento no era más que esperar este pequeño pullback, esperar esta pequeña caída, o sea, la confirmación era como la confirmación a la zona de resistencia, a la previa zona de resistencia que ahora se convirtió en soporte. Y esperar ver como esta formación de vela o algo que te confirme que efectivamente está rebotando sobre la zona de resistencia. No sé, ver el volumen. Habían varios factores que ya vamos a hablar un poquito más adelante, como a considerar para eso. Cuando
yo empiezo a hablar con José, José a mí me dice que a él no, o sea, él no espera la confirmación, sino él, Enemigo 100% de los pullbacks. ¿cómo? Enemigo 100% de los pullbacks. Claro, claro. Y podemos ver un ejemplo más adelante, después en el mismo ejemplo del banderín, porque muchas veces cuando, o sea, el problema de entrar al momento de la confirmación es que puede suceder esto que sucede que sucedió aquí en el banderín, que él rompa y nunca se devuelva. Entonces uy, te perdiste este movimiento completo hasta acá arriba por esperar una confirmación a la zona de resistencia que sería como a la línea del banderín. Entonces, el tema está en que eh, si la acción se va a devolver, ¿verdad? Y vas a perder la operativa, aunque esperes la confirmación, se te puede devolver y puede tocar tu stop loss. Entonces, pienso yo, y es una forma que como que mejorado y quizás es como madurado, que es preferible entrar al momento del rompimiento para evitar perderse un posible movimiento al alza por querer confirmar que no se me va a devolver y voy a perder la operativa. No sé si me sigues con lo que estoy explicando. Sí, sí, totalmente. Es que es lo que dice Mark Minervini. The best stocks are the ones that never looks back. Las mejores acciones son las que nunca ven para atrás. Porque básicamente, si nosotros estamos entrando en una acción que nosotros tenemos la convicción o esperamos que tenga este movimiento explosivo que tuvo AMD al romper el banderín, donde rompió en 86 y llegó a 119, prácticamente con un solo día negativo, si esperamos la confirmación, es probable que nos perdamos ese movimiento. Ahora, si, como dice Arturo, la que se va a devolver, así sea el día, así rompa como esta que rompió, el primer ejemplo que hemos tomado. Si la acción se va a devolver, si es su destino, por así decirlo, que suena esotérico, devolverse, se va a devolver, así rompa así y entres aquí, o así rompa y entres en el pullback. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo aquí rápidamente. Si alguien hubiese querido entrar en esta consolidación y dice, bueno, yo voy a entrar en este punto de rompimiento, o voy a esperar al pullback, entrar al pullback y el precio puede haber seguido cayendo. Yo no quiero estar en una acción que me demuestre cierta debilidad de entrada. Yo quiero entrar en acciones que me demuestren fortaleza desde el primer día. Y para mí un breakout como el que se dio inicialmente en este día, con bastante volumen, o un breakout como el que se dio este día, con bastante volumen y con fuerza, que prácticamente nada más tuvo, después de 3 días subiendo, tuvo un día de indecisión, un día de caída y después siguió subiendo con fuerza. Eso es lo que busco yo. Entonces, no me voy a permitir, a lo mejor por miedo o por querer entrar en un pullback, querer esperar una confirmación adicional, que a veces nunca llega, no me voy a permitir perder un movimiento tan explosivo. Prefiero tener un poquito de fe, como dice Peter, entrar y bueno, que sea lo que tenga que Claro. pasar. Ahora, igual uno puede, o sea, todo depende de la estrategia de cada quien, porque inclusive uno podría, como estrategia, uno podría agarrar, comprar, o sea, comprar una pequeña parte de tu operativa acá y al movimiento de él y a la espera del pullback o a la confirmación, tomar o sea, tomar la posición completa. Esos son estrategias de cada quien, Súper válido. compra, que está súper válido, claro. Eh, yo lo digo, o sea, yo creo que la recomendación de nosotros va más que todo por la experiencia, pero no es que nos sirva de la otra forma. O sea, si a ti no te importa, a ti como trader, no te importa en dado caso o sea, perder tu movimiento de esa magnitud como está después del banderín, porque tu estrategia o sea, tu plan de trading te exige un pullback al momento del rompimiento, genial, o sea, perfecto, eso no tiene nada de malo, porque inclusive después del rompimiento, o sea, después del pullback también hubo un movimiento bastante bueno aquí. Entonces, al final no es que estás, o sea, eh, no es que sea malo, pero no es lo que nosotros hacemos. Sí, Totalmente. Seguramente hay gente estoy seguro que hay gente que entra en pullback y son rentables. Simplemente nosotros no nos permitimos perder un posible movimiento explosivo buscando confirmación, porque en mi experiencia ya yo estoy tan conciliado con las pérdidas, que realmente una pérdida más, una pérdida menos no me afecta, porque pierdo bastante, pero duele muchísimo más no entrar en un nombre que venías viendo
y que después a la semana ves que se disparó. Claro. Y creo que concuerdas conmigo. Sí, no, totalmente, totalmente. Duele muchísimo porque muchas veces estás viendo la acción, la estás esperando, la tienes monitoreada de mucho tiempo, le colocas alarmas, todo el tema, y cuando vas a entrar, ya la acción se fue sin ti y ya perdiste la operativa. Y claro, al final es una operativa más en las próximas que vienen, pero duele igual, o sea, duele como mira, y sobre todo porque normalmente cuando pasa eso, que te pierdes una operativa así, ocurre un movimiento como este que acabamos de ver acá. Eso es ley, porque la ley de Murphy no falla en esos casos. Totalmente, totalmente. Ahora, y ya buscando darle el cierre al debate final de este episodio, eh, ¿qué factores, y sé que concordamos en esto, pero para que la gente se lleve tu opinión, ¿qué factores crees tú que validan una entrada? Porque eso es otra. La gente una vez que entra pudo haber entrado en este punto, de primera consideración, en el rompimiento de la formación, y al otro día tiene esta vela como indecisión, menos volumen, al otro día hace este pullback, entonces la gente no sabe, bueno, se está validando mi entrada, entré en un buen momento, Claro. entré en un mal momento, debo salir, a lo mejor hay gente que entre al otro día, si tuviste una operativa como la del banderín, donde después que rompió tuvo 3 días de mucho movimiento alcista, y a lo mejor después tienes una operativa como la del primer ejemplo, donde tienes un día explosivo y un segundo día de indecisión y un tercer día de pullback, a lo mejor salen y si hubiesen salido en el día del pullback, que también hay mucha gente que lo hace, evita arriesgarse mucho, y eso es un error también, y lo que hacen es que inmediatamente después del pullback suben el stop a su punto de entrada y esto los hubiese sacado y eso hubiese sido mucho más doloroso, muchísimo más doloroso cuando entras, rompe, hace el pullback, subes tu stop y te sacan el pullback y después se dispara. Me pasó muchísimas veces. Sí. Entonces, ¿cuáles son los factores que tú consideras validarían tu entrada una vez Para, que ya estás dentro? para mí, precio y volumen. O sea, eso no tiene, o sea, no, Amén, hermano. sí, sí, es que no hay, a ver, por ejemplo, para explicar un poquito a lo que me refiero. Igual precio y volumen al final es como, es la historia que te está contando, para ponernos poéticos acá, es la historia que te está contando el precio, o el movimiento de la acción. Si uno se pone a ver, fíjate que este rompimiento, fíjense la vela, el cuerpo de la vela, o sea, el movimiento tan grande que tuvo esa vela, y ahora fíjense en el volumen. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo, mira, hay interés, o sea, hay fuerza en el rompimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los siguientes días, fíjense esto que ocurre acá. Fíjense esto, estas cuatro velas. Fíjense que ahora ya las velas son de menor cuerpo, ya son más pequeñas, el precio se empieza a comprimir. ¿Y qué pasa con el volumen? El volumen en todos esos días empieza a caer, a tal punto que llega a niveles que están muy por debajo, bueno, está por debajo del promedio en todos esos días. Y luego, de repente, un día, la vela ocurre esto, un volumen por encima de los últimos 2 días, ya un volumen un poco más relevante. La vela no te dice nada porque al final la vela te da indecisión, pero ya los cierres de precio están por encima de las dos últimas velas de las dos últimas velas, que esto al final es un patrón de envolvente sobre una zona de resistencia. Es una súper buena, o sea, es un muy buen indicativo de rebote sobre esa zona. Entonces, el tú ver un rompimiento con volumen y que los días siguientes veas bajo volumen mientras el precio va en la dirección contraria de tu movimiento, es algo que a mí me parece que, o sea, no es que me confirma, pero o sea, como que me dice, las cosas van por buen camino. Eso no significa que la acción efectivamente va a subir, porque uno no conoce el futuro, pero sí te está dando como buenos indicios, te está diciendo, bueno, mira, rompió y ahorita lo que está haciendo es acumulando, está guardando, o sea, no hay vendedores que hagan presión eh, para continuar cayendo el precio por debajo de esa zona relevante de precio. Y ahora prepárate porque empieza a aumentar el volumen y lo que viene es como el movimiento. Entonces, eh, yo creo que esa es o sea, la consideración que hay que ir viendo a lo largo que se va, sobre todo los primeros días después o sea, de haber tomado la operativa.
ver cómo se comporta la acción, ver los rangos de precio, o sea, los rangos de la vela, del cuerpo, porque eso te dice mucho es como esa batalla, quién está ganando esa batalla. Cuando ves velas como muy amplias, ves claramente que si es una vela verde, o sea, una vela alcista, estamos hablando que hay mucha compra y no hay quien venda y frene ese movimiento. Y en el caso contrario ocurre lo mismo. Cuando ves velas de este estilo, bueno, es que hay muchos vendedores y no hay compradores. Entonces, eh, o sea, al final te está diciendo como que el panorama es como una radiografía de lo que te está diciendo, o sea, de lo que está pasando actualmente. No sé si concuerdas conmigo. No, totalmente, totalmente. Yo creo que es la mejor forma de validarlo. Es una excelente herramienta que nos permite identificar al final del día estos oferta y demanda. Necesitamos que esos días de caída, ver qué tanto volumen, qué tanta gente estuvo interesada en vender, qué tanta gente aguantó esa caída o propició esa caída, y que los días que suba veamos un volumen mayor que nos diga, bueno, que obviamente hay interés y el precio está. Hay una hojita con una chuleta, como la llaman en Venezuela, una hojita donde hablando de Wyckoff y todo el tema de la teoría del volumen, donde nos muestra cómo se valida y cómo básicamente leer el volumen. Y es que cuando tenemos una vela de volumen, una vela alcista grande, y vemos un volumen grande, eso es un volumen que está validado. Cuando vemos una vela bajista grande con un volumen también grande, está validando ese volumen bajista, porque hay mucha gente que está comprando cuando está alcista, mucha gente que está vendiendo, mucha gente interesada, pero el precio sí se desplazó. Entonces, en oferta y demanda, al final, el precio cerró en el valor que tanto vendedores y compradores acordaron, por así decirlo. Cuando tenemos volumen muy grande y tenemos velas con un rango de precio de movimiento muy pequeño, vemos incertidumbre, porque no hubo mayor rango, pero sí hubo mucha gente interesada. Entonces, esas pequeñas herramientas nos ayudan a dibujar más o menos el panorama y a lo mejor nos ayudan con un poquito a tener la convicción. Por lo menos, lo que habló Arturo temprano, una estrategia también buena sería entrar con un 0,5% de riesgo en la vela de rompimiento, y cuando vemos este patrón de volumen, donde el rompimiento fue con una vela bastante por encima del promedio, el segundo día también tuvimos una vela por encima del promedio, y el día bajista tuvimos un volumen mucho más reducido, vemos ese volumen decreciente, ese patrón de volumen decreciente, a lo mejor hubiese sido una buena opción en ese pullback entrar con 0,5% más de riesgo para llevarlo a 1%, porque ya se está validando tu volumen, lo que puede pasar. No significa que el precio no pueda seguir cayendo y a lo mejor nuestra hipótesis está equivocada, pero en nuestra experiencia funciona bastante y funciona bastante bien. Mira, Ahora, perdón. Ahora, pues, yo sé que quizás esto es entrar como en un tema más profundo, pero ¿qué pasa cuando hay un rompimiento y sucede algo como, o sea, yo te hago la pregunta, pero fíjate el rompimiento en este caso. Fíjate que el rompimiento, y fue un rompimiento de un movimiento súper, súper fuerte, y fíjate que el volumen, en el momento del rompimiento, estaba por debajo del promedio, o sea, no había volumen relevante y de igual forma el movimiento se hizo. Entonces, o sea, o sea, como que cuál es el consejo, qué consideraciones uno toma en ese caso, porque yo sé que obviamente mientras más volumen es más fuerte, pero ¿qué pasa en estos casos cuando no hay volumen? por lo menos en este caso, ya por la teoría de Wyckoff, sería un movimiento que no está validado. No significa que no sea positivo, que no sea bueno, pero no está validado. O sea, no tenemos la confirmación del volumen. Pero, como dice el dicho en el trading, el precio es rey. Y sí, el volumen me da mucha información, sí me valida y sí me da buena información, pero aquí podemos ver en este ejemplo que estamos 2 o 3 días antes del reporte de ganancias. Por lo tanto, hay una buena masa de compradores y vendedores que están en la acera esperando que pase el reporte de ganancias. Gente como tú, como yo, que no estamos dispuestos a comprar un día antes del reporte de Claro, ganancias. Y sí hay otro grupo de gente que se arriesgó. Posiblemente gente que a lo mejor, bueno, veía con buenos ojos el próximo reporte. Entonces, independientemente, en este caso, yo no hubiese entrado por el tema de reporte. Si fuese un caso en el cual se da esto sin tener próximos días el reporte de ganancias, el precio es rey. Y si el volumen no me lo confirma, pero el precio me lo está confirmando, el precio se está moviendo, para mí eso es más que válido. Porque sí se da mucho que hay movimientos que no vienen validados por el volumen y sigue siendo un movimiento favorable. Entonces, sí le claro. doy consideración, sí le doy peso a lo que pasa con el volumen, pero el precio es lo que dicta mi operativa. Ok,
No, buenísimo. Ahora, bueno, yo creo que antes, o sea, ya antes de cerrar, porque ya estamos casi al final del episodio, hablar sobre, bueno, efectivamente, yo creo que todo el mundo se pudo haber dado cuenta de que conseguir una entrada perfecta es muy difícil, es complicado, eh, es un arte, o sea, uno va perfeccionando sus entradas de a poco. eh, Muchas veces no consigues al precio que quieres porque perdiste la entrada en su momento, entras un poco más arriba, a veces entras muy temprano, pero es algo que yo creo que eh, la idea sería como establecerse como ciertas reglas de forma tal de que cuando vayas a tomar una operativa, pero ya sepas en qué momento o en qué punto sería el punto ideal para ti para entrar. Puede ser que por tanta volatilidad el precio no se salte de, o sea, haga este movimiento que está en esta vela, lo haga en 1 minuto, 2 minutos, y pierdes la entrada porque tu entrada era, no sé, era en este punto acá abajo. Entonces, eh, esas son cosas que van a suceder. Hay muchas personas que también, porque aquí nosotros estamos en velas diarias, pero muchas personas incluso bajan a temporalidades un poco más bajas para ver si hay formaciones dentro de esos time frame inferiores, de forma tal de conseguir quizás una entrada más detallada, por decirlo de alguna forma. O sea, si quizás haya mini patrones dentro de temporalidades más bajas, pero van con el movimiento, o sea, va con la tendencia general de la acción. Entonces, esas son otras cosas que también he visto, o sea, son cosas que se pueden ir haciendo y efectivamente conseguir esa entrada perfecta es muy complicado. Yo creo que va, o sea, va mucho más, o la importancia aquí no está, o sea, es importante conseguir una buena entrada o tomar una buena entrada, pero mucho más importante es saber colocar el stop loss, que es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Totalmente, totalmente. Hay un datico hay un grupo de gente que sigo que usa la siguiente opción con el tema del volumen y ya para cerrar. Si se quieren ir a velas más pequeñas, estamos en velas diarias, el mercado está abierto de las 9:30 de la mañana en Nueva York hasta las 4 de la tarde, son 6.5 velas en horas. Tenemos 6 velas, de 6 a 7 velas en el transcurso del día. Entonces, hay gente que se va a la vela de 1 hora o se va a la vela de media hora, entonces tiene ya 13 velas, 12 velas, y con esas velas lo que hace es que si la primera media hora tiene un volumen, digamos que AMD tiene un volumen promedio en un día, en una vela diaria de 1 millón de acciones. Si en esa primera media hora tienen, digamos, tenemos que agarrar y dividir ese millón de acciones entre esas 13 velas. Entonces nos dará algo así como 80.000 acciones de movimiento por vela, en velas de media hora. Lo que hacen es que si en esa primera media hora tienen en volumen 200.000 velas, 200.000 acciones, significa que ya de por sí, cuando lo extrapolas, es probable que tengas un movimiento mucho más grande a nivel de volumen comparado con los días anteriores. Entonces, a lo mejor, si en media hora tienes 25% del volumen diario del día anterior, ya está diciendo, bueno, este volumen puede que valide, y si rompo por encima de Claro, mi área, ya el volumen me está validando, por lo menos con la data que tienes al inicio del día. claro. Ese es un dato que dejamos ahí. Pero bueno, como consideración final, y como siempre hacemos ese debate de cierre en los episodios, tú, Arturo, ¿consideras que sin la entrada perfecta no hay rentabilidad? ¿Consideras que la entrada perfecta es vital para tu operativa? No, no, o sea, la verdad que no, o sea, no, yo siento y es algo, y creo que lo comenté ahorita antes de darte la palabra, de que, eh, o sea, es preferible colocar o es primordial colocar un buen stop loss antes de tomar una entrada perfecta. Porque al final la entrada perfecta, claro, sí, efectivamente o sea, vas a tener o sea, te puedes manejar tu relación riesgo-beneficio por la entrada que tomaste y puede ser que eso te varíe unos centavos, pero el tema está en que el stop loss es el que manda ahí porque es al final el que es o sea, es primordial. O sea, antes que no estoy diciendo que no sea importante tomar una buena entrada, porque si no, no hubiésemos hecho un episodio de esto, pero siento que hay otras cosas que son más importantes que el tomar una entrada perfecta, que hay que detallarlas, que hay que pulirlas, o sea, que hay que pulir la estrategia de entrada, sí, perfectamente, pero hay que dominar, o sea, hay que dominar 100% es
la colocación del stop loss. Un stop loss mal colocado es la receta de, del fracaso. Totalmente, totalmente. Concuerdo contigo 100%. La entrada, obviamente, sin la entrada no estamos en la operativa. Sin una buena entrada es probable que nos dañe la reacción riesgo-beneficio, pero sin el stop es el camino más breve a la miseria en el trading. Yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy, un episodio bueno, creíamos que iba a ser un poco más corto, pero siempre nos gusta ser específicos y detallar lo que nosotros creemos en estos años de experiencia. Llevamos rumbo en sumatoria a la década de experiencia en el trading. Eh, Hemos pasado por todo este tipo de estrategias, hemos pasado por a lo mejor intentar comprar los pullbacks y después darnos cuenta que no es lo mejor, hemos pasado por comprar en el rompimiento y ver cómo ese mismo día el precio cae y nos saca y toca nuestro stop el mismo día y nos sentimos frustrados, bueno, pero ¿por qué entré? Fue una mala entrada. En el camino se darán cuenta que es parte del mundo del trading, es parte normal, las pérdidas son parte de este negocio y si no estás preparado para perder en el trading, sencillamente no vas a ver rentabilidad. Por mi parte me despido, saludos Arturo y bueno, gracias por estar conmigo aquí todas las semanas. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en otro episodio de Hable una Trading. Hasta luego, chicos.